Recibimos ahora a nuestro amigo Yatsel Román, internacionalista, alguien que sabe mucho de política también y de política internacional, y con él justa y específicamente vamos a hablar sobre el impeachment de Donald Trump, que ya está, bueno, luego de 4 meses en fase de investigación en la Cámara Baja, aparentemente se le va a dar comienzo y ya sí ha llegado al Senado. Soltó el expediente Nancy Pelosi. Yatsel, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre un honor estar en esta emisora y con esa audiencia, que es la audiencia más informada del país, porque tiene a los locutores más informados del país. Pero específicamente, quizás sería bueno empezar por definir qué es lo que está pasando en Estados Unidos desde un punto de vista jurídico y político. El impeachment, que traducido literalmente quiere decir residenciamiento, fue un mecanismo incluido por los constituyentes americanos para diferenciarse de lo que eran las monarquías de aquella época. Al inicio de Estados Unidos, una meta esencial era ser lo más republicano posible, y a diferencia de las coronas europeas, que eran absolutistas todavía en ese momento, darle una vía al pueblo para salir de los gobernantes. Pero al mismo tiempo, con la sabiduría de los contrapesos, establecieron un proceso que no es tan fácil de llevar a cabo, porque por ejemplo, si bien la Cámara de Representantes es la que presenta la acusación y que eso lo puede hacer por mayoría simple, es el Senado el que juzga al presidente y que eventualmente lo destituiría, pero ahí no es por mayoría simple, ahí se necesitan las 2/3 partes, que en este momento son 100 senadores en Estados Unidos, dígase dos por cada uno, son 50 estados, entonces 2/3 partes serían 67, y es por eso que nunca en la historia de esa república un presidente ha sido destituido. Ha habido intentos. El único que tuvo realmente chance de que le ocurriera renunció antes. Sí, claro, claro. Por Los otros casos hubo intentos, pero no había el ambiente para. Claro, y ha sido distinto, porque por ejemplo en el refieres a Nixon? No, me refiero Nixon. también a Millard Fillmore, por ejemplo, que fue el primero que enfrentó una situación como Sí, pero esa, pero nunca fue votado. no llegaron a votar. Porque, por ejemplo, tampoco en el caso de Nixon se llegó a votar. Hay mucha confusión en ese sentido. Renunció mucho antes de eso. Lo que sí pasó fue que la Comisión de Justicia del Senado, de la Cámara de Representantes, aprobó los artículos. Sí, claro. Porque primero tiene que Esa comisión ser tiene 41 miembros. Claro. Ejemplo, y 24 de ellos son demócratas. el partido que tiene la mayoría. Ahora, ¿qué le espera entonces, tomando en cuenta ese elemento, qué le espera al presidente Oh, Trump en el matemática, Senado? que 67 voten en su No, pero Tendré- yo creo que no debemos ir tan rápido como que... Sí, claro. Porque él está haciendo un introito importante Sí. respecto a la composición del Claro, esquema claro. y al rol que juega No, la Cámara. por eso le pregunto eso, esa parte, porque como caímos ya a la parte que tiene que ver con el Senado, que es ya donde está el caso, y tomando en cuenta ese elemento al cual hace referencia de que, como se requiere las 2/3 partes de la Serían matrícula, 67 serían 67, y hay entonces, 53 republicanos, 45 demócratas y 2 independientes, Dos independientes demócratas. que hacen causa común con los demócratas. Uno de ellos se llama Bernie Sanders. Claro, y entonces, ¿qué sucede? Bien, Para no ser cualquiera. en todo Sí. caso, el Partido Republicano, que es el partido de Trump, tiene mayoría en el Sí, Senado. ahora bien, el hecho de que el Partido Republicano tenga mayoría no quiere decir que todos ahí sean proclives a Donald Trump. Pero ¿qué sucede? Que aún 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tiene que haber cambien 20. su voto. 20 tendrían que cambiar Sí. de voto para destituir al presidente. Y que eso es algo que ha sido distinto a las otras ocasiones que se ha hecho intento de juicio Pero político. antes de irnos a ver el tema de qué puede pasar Sí, claro. en función de consecuencias, como bien has explicado, Claro. la división que tiene el Parlamento del Congreso Sí. en función de... Que la toda- Cámara Baja la domina la oposición y la Cámara Alta la domina y la el visión oficialismo. es dada para darle al proceso un proceso que tenga la categoría no administrativa, sino que le da el función y el rol de acusador a la Cámara de Representantes, que se asocia a un ministerio público en función de que presenta cargos y aprueba acusación. Fungen como fiscales. Ya correcto. Y el jurado es el Senado. Asume el rol, asociándolo a un sistema judicial, asume el rol de fiscal. Entonces, una vez se incluso, aprueba, ¿quién perdóname, es? una Sí. vez se aprueba, se presenta a la presidencia del Senado, actúa como Senado. Hay gente que se confunde, no es que se fusiona la Cámara, Claro. sino que el Senado actúa como juez, recibe la Jurado, presidencia. como jurado, porque como por ejemplo quien está encabezando el proceso es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Roberts, que está fungiendo como presidente del Senado, ya que quien generalmente tiene esa posición es el vicepresidente del de país. Estados Unidos. Entonces, para que la gente lo entienda, el Senado recibe la acusación, la recibe y está obligado a conocerla, Claro. obligado. Se constituye e inicia el proceso. Entonces, como bien ha explicado
Yaxel, el vicepresidente del país, que en la Constitución de los Estados Unidos tiene también la función de presidente del Senado, Mike entonces Pence. la ocupa en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es quien lleva el proceso. Ahora bien, también... Y que además es un conservador. Claro, porque... Es que es otra ventaja que tiene Donald Trump, ya yéndonos al proceso. Claro, que como dato, por ejemplo, ayer vimos quizá un avance de lo que puede ser el desenlace de este proceso que algunos creen pudiera culminar el jueves próximo, y fue que en toda votación que se llevó a cabo para modificar el proceso, dígase llamar testigos, requerir transcripciones de conversaciones de WhatsApp, requerir transcripciones de intercambios de correo, en todas esas votaciones la división fue 53-47. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento todos los republicanos votaron en bloque. Aún los más críticos de Donald Trump votaron en bloque. En favor de Trump. Por lo menos en este momento. Pudiera variar, pero lo cierto es que sería muy cuesta arriba que varíe en 20. Y esa es la diferencia con otros procesos. Donald Trump es el primer presidente que entra en un impeachment que lo hace con una mayoría en el Senado. Por ejemplo, en el caso de Bill Clinton, recordaremos que había 55 republicanos y 45 demócratas. Entonces ahí era el debate de si los republicanos lograrían que 12 demócratas votaran con ellos. Al final, 10 republicanos votaron con los demócratas. En el caso de 1868, con el presidente Andrew Johnson, este tenía una minoría ínfima, porque para hacer un pequeño recuento, él era un demócrata del sur que había sido invitado por el presidente Abraham Lincoln, republicano del norte, para un mensaje de unidad nacional. Él era el vicepresidente, pero asesinan a Abraham Lincoln, queda como presidente Andrew Johnson y era odiado por los republicanos, que tenían 87% del Congreso. Había 53 senadores en ese momento, pero hubo unos cuantos que prefirieron que permaneciera Andrew Johnson. Votaron 35 de 53. Las matemáticas dan que eso era 66%. Faltaba únicamente un voto para que fuera destituido el presidente Johnson. Eso no pasó. Muy distinto al caso de Clinton, que fue absuelto. En el caso de Johnson... En el caso del presidente Clinton, él logró convencer al Senado y yo diría que al país 10 senadores. De que no era... Incluso algunos que después se cambiaron de partido y pasaron al partido demócrata. Y terminaron siendo demócratas. Pero él logró, su liderazgo y él lograron hacer que la gente entendiera. Clinton consiguió un consenso. No, yo creo que había gente Correcto. convencida de que un presidente de Estados Unidos no debía ser removido. Sí, por algo tan simple. Recuerdo muy bien. Y además él fue por el perjurio, no fue por la Comisión de Derechos. Muy pero bien. que igual es una violación. Sí, clara. también. O sea, ya es grave. Pero sobre Aquí todo es que basado está- en un tema de lo que venía, ¿tú me entiendes? Un tema relacionado a su moralidad personal. No, pero antes de eso, Sí, pero no pero hacer, la edad de oro es bueno, y ya esto lo va a recordar. no La edad hacer de paralelo oro, con el país, porque nada de lo que se ha discutido ni allá ni aquí, en esta sociedad, la edad de oro hubiera sido un tema. La edad de oro de aquel famoso La Bible ética Belt, ya tiene un valor muy bíblico, alto. Claro. que venía desde la era Reagan, quizá incluso desde antes. Podría decirse que tiene ahí su periodo, vamos a decir, de muerte, su finalización como un sector muy fuerte, incluso está mayoritario a veces en el Partido Republicano, hasta el regreso ahora de Rick Santorum en estos años y otros más. Ahí murió, ahí perdió claramente la posibilidad. Claro, hubo 10 senadores republicanos que votaron con Bill Clinton, pero también hay que ver el contexto. La economía americana... Superávit, más. Sí, y aparte, uno ve la popularidad de Bill Clinton en 1998, era 74%. Ahora mandó a tirar unos bombazos mientras Pero tanto, una pregunta. mientras el- Vamos a pausa. François. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde. Hoy hablamos del juicio político al presidente Donald Trump con Yaxel Román. Comenzaron este miércoles ya, Yaxel, a presentar los alegatos acusadores en el juicio político contra Donald Trump en el Senado. Cuéntanos qué debería estar pasando en este momento. Bueno, en todo este momento se siguen aprobando distintas mociones, enmiendas. En ese sentido, recordando que los fiscales son designados por la Cámara de Representantes y los jurados son los senadores, pero igual, en este caso, los jurados son los que tienen la prerrogativa de aprobar o rechazar cualquier cambio en el procedimiento. Y eso, como mencionaba el día de ayer, no parece que vaya a pasar de ninguna manera, porque en cada una de las votaciones de enmiendas que presentaba Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, representante de Nueva York, cada vez fue 53 y 47. Dígase, dividida completamente por líneas partidarias. 53 Así y 45. Lo que pasa es que hay dos que independientes. hay dos independientes, Son pero demócratas. ¿qué sucede? Para explicar. No son demócratas. No. Uno de ellos, Bernie Sanders. No, pero ¿qué Sí, pero. No, o sea, tienen razón los dos, pero ¿qué sucede en Estados Más Unidos? yo que él. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, las presidencias de comisiones pueden incluso en ocasiones ser ocupadas por opositores. En Estados Unidos, lo general es que los nombramientos en comisiones
tienen que ser representantes de un bloque legislativo. Entonces, aunque tú seas electo independiente, tienes que entrar a un bloque de un partido, que es lo que le llaman el caucus. Sabemos que hay distintos caucus, como por ejemplo el Black Caucus, el caucus negro, que es el que generalmente le da funda a República Dominicana con el tema haitiano específicamente. Pero, ¿qué sucede? Y esto lo voy avanzando. Los demócratas, dígase la oposición, no están llevando este proceso necesariamente para destituir a Donald Trump. La cosa. Pero hay elecciones en noviembre. Quieren provocar algo en materia electoral. Sí. La pregunta mía es eso, ¿lo podrán? Es decir, Bueno, ellos saben que los números... No, pero además, por eso tú ves que ellos están pidiendo celeridad en el proceso. No, ellos estaban pidiendo que el proceso durara bastante más. Para que los demócratas, pero yo digo, los republicanos quieren que sea ya. Sí, los republicanos quieren que se acabe una vez porque saben que no va a pasar nada y dicen, vamos a tratar de que esto pase lo más pronto posible. La pregunta es, un partido demócrata que está dividido en una Sí. serie de precandidaturas que ninguna parece mojar ni empapar. Pero veámoslo específicamente en cada estado, porque por ejemplo, la senadora del estado de Maine, Susan Collins, que es una representante moderada, Maine es un estado que por lo general vota demócrata para la presidencia y republicano para el Senado, pero que tiene... Maine está, para que los dominicanos lo sepan, los más arriba de la costa este, el estado más al norte. Sí, un estado muy conocido por la cultura francesa, que de hecho... Un pedazo de Canadá en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué sucede? Susan Collins tiene un electorado demócrata, pero ella es republicana. Si ella vota por absolver a Donald Trump, eso va a ser algo usado durante toda la campaña de sus rivales demócratas. Entonces, ahora mismo lo que quieren es afectar a los senadores en esos lugares que son de electorado demócrata. ¿Y por qué hago una pequeña relación entre eso y República Dominicana? Aquí vemos constantemente que se hacen encuestas a nivel partido cuando vienen las elecciones, pero eso no es tan determinante a la hora de elegir representantes, principalmente en lo local. Porque, por ejemplo, en el estado de Massachusetts hay 1.5 millones de demócratas registrados y 400,000 republicanos. ¿Y qué sucede? El gobernador de Massachusetts es republicano, Charlie Baker, que ganó con 66%. Y no solamente ganó con 66%, es el gobernador más popular de Estados Unidos con 75%. Entonces, generalmente eso se logra con un mensaje que atraiga a distintos electorados, y es lo que quieren entonces hacer algunos demócratas para subir esa mayoría. Ellos quieren en esta elección no solamente llevarse a Donald Trump, sino lograr por lo menos 50 senadores. Entonces, ¿en qué posición está Donald Trump en este momento en términos políticos como atractivo electoral? Bueno, también hay que medir ¿Tiene eso. posibilidades de repetir? Sí, claro, pero hay que verlo siempre a nivel estatal, porque las encuestas nacionales son engañosas en Estados Unidos. No por estado. Si tú puedes quizá tener una mayoría de 50% en voto popular, pero eso se puede lograr en California, que eso puedes lograrlo en Nueva York. Si tú ganas con suficiente margen en estados grandes, como también Illinois, eso te da una gran mayoría. Pero Estados Unidos tiene un sistema de elección con voto electoral. ¿Pero qué sucede? Estados que le dieron la victoria a Donald Trump, como el estado de Michigan, que llevaba 4 elecciones consecutivas votando por los demócratas, ahí Trump les hizo una promesa sencilla. Y era, yo voy a traer las fábricas que se están yendo. Y resulta que varias fábricas retornaron. Y Trump ahí tiene una ventaja de 4% por encima de los demócratas. En el caso de la Florida, sucede que hay electorados distintos. En el norte de la Florida, que son los pantanos, los sureños, pero te vas un poquito más al sur de la Florida y lo que tienes son electores puertorriqueños, en Orlando, cubanos, y a estos les ha hecho una promesa que ha sido ser duro con Cuba, con Venezuela, entre otras cosas. O sea, tú te estás diciendo con lo que tú estás planteando que ciertamente Donald Trump tiene posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos nuevamente. Sí, tiene una gran posibilidad. Incluso, gran o posibilidades bueno, tú con toda tu experiencia política sabes que en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Entonces es muy difícil hacer una predicción ahora en enero de lo que va a pasar en noviembre. Entonces me discucho para estos tigres que se creen pero en todo caso, sí, como tú dices, las encuestas voto a voto le favorecen, pero también las demarcaciones donde pudiera ser determinante por el voto electoral, como que él se ve bien posicionado. Sí, que fue la manera en la que ganó en el año 2016, claro. Fue la manera en que ganó George W. Bush en el año 2000. Hay que hacer un mapa electoral y eso lo tiene bien claro Donald Trump, que le habla únicamente a los sectores que son los que pueden garantizar que él se elija, que es lo que algunas personas a veces no entienden. Una buena estrategia. Es una estrategia que le ha servido a otros en el pasado. Pero, por ejemplo, como dato, también sería desafiar a la historia que él no pierda. O sea, en el año 1992 perdió George H.W. Bush contra Bill Clinton. En el año 1980 perdió Jimmy Carter contra Ronald Reagan y algunos otros casos a lo largo de la historia. Pero es poco común que un presidente norteamericano pierda
en su Segundo intento de mandato. reelección. Incluso más allá. Yo hice una estadística. Pierden. Pero pasa Pero poco. muy poco, Pasa muy poco. poco. Pero no solamente en Estados Unidos. En el hemisferio occidental solamente han perdido 4 presidentes latinoamericanos, por ejemplo, su intento de reelección en el último medio siglo. 4 presidentes civiles, que fueron Balaguer 78, Deja Daniel Ortega eso, 1990. deja Oye, eso. Balaguer- Hipólito. En el caso de Balaguer se Yo trató de tengo un un presidente. cuarto intento. No, y a Balaguer, Ortega no era un presidente. y a Balaguer porque le robaron la elección. Pero en un Bueno. segundo intento. Eddie, por favor. Es difícil, ciertamente. Pero, Eddie, pero- Eddie, pero- Eddie, por favor, Eddie. pero ¿qué sucede? Por favor. Pero ¿qué sucede? Que presidentes Y Yacel siguió reeleccionistas- igualito porque es reformista el malvado. Señores, Tú estás- él es buen no, muchacho, no, está que bien, y es bien preparado, tiene muy Oye, buena oye. articulación, pero es reformista el Dejó malvado. pasar Se ese picheo. quedó callado Dejó diciendo, pasar ese picheo. No, se pero quedó bueno. calladito diciendo bueno. Eddie que a Balaguer le robaron las elecciones. Bueno. Coño, pero qué bárbaro. Bueno, pero incluso haciendo la relación Abusado. entre Estados Unidos y República Dominicana, 1978, yo soy un gran lector de documentos desclasificados del Departamento de Estado. Sí. Y uno que a mí me da bastante risa es una reunión que tuvieron el 21 de mayo de 1978, el embajador Robert Just con Joaquín Balaguer y Bello Andino, que fue la reunión después de que Balaguer no lo recibió en su casa en la noche del 16 de mayo. Y entonces en esa reunión Balaguer le pregunta al embajador americano que por qué estaban siendo tan duros con él, mientras ahí estaba Somoza en Nicaragua, y le responde el embajador americano que somos más duros con usted porque usted es nuestra, vamos a decir, figura predilecta en la región. Pero entonces hay una reunión del 19 de mayo en documentos desclasificados del Departamento de Sí. Estado, que el embajador de Estados Unidos en Nicaragua visita a Somoza, y Somoza le dice, ustedes me están fastidiando mucho a mí, pero ustedes verán que Balaguer no va a entregar el poder. Ya sé. No hay forma. Pero, Probablemente le dijeron lo Me mismo. gustó fue la comunicación Pero- de Carter de piensa en su futuro, un hombre de 80 años. Sí. mira, pero tú estás de acuerdo conmigo con que a Balaguer le robaron esa elección del Robaron. Coño, así. Qué buena pela. No, eso fue nuestro líder y de dos tiempos. Ahora, ¿qué figura? Equivalente. Ahora, ¿qué figura? Por ejemplo? En serio, en Yatzel, Estados Unidos, ¿cuántos? una pregunta de, Sí. que tiene que ver con. Vamos a decir, Vamos a dejar a simplemente Esteban, para que los no ha fines del preguntado aprendizaje casi de la nada. gente. Claro. Aunque pudiéramos saber la respuesta, me refiero a los sistemas de sucesión Sí. en caso de En la caso de que salida fuese de un destituido, presidente, sí. en caso de que fuese destituido el presidente de Estados Unidos, asumiría el vicepresidente Ay, mamá. Mike Pence, Ese que Maduro que- es Ese conservador. tiene que estar pujando por abajo. Bastante conservador, pero él bien sabe que tiene que mantenerse Donald Trump, porque incluso él es quien encabeza las encuestas como sucesor de Trump al nivel electoral una vez este se retire. Pero que también, algo como dato... Pero discúlpame, para que continúe con eso, pero a falta del vicepresidente asumiría el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. no, tendría que ser designado un vicepresidente, que fue, por ejemplo... Como Gerald Ford. Como Gerald Ford fue el único, Sustituye a Spiro Agnew. el único presidente no electo de ninguna manera en ninguna Estados manera. Unidos, porque él no había sido... Nunca ele- ganó unos comicios como O sea, presidente. para que el presidente... Y que después- Aunque, por cierto, tuvo un comeback que, si le hubieran dado una semana más de campaña. Sí, claro, o sea, Le ganaba a quedaron En el- casi en el empate. caso de Y que la- como dato, él designó como vicepresidente a Nelson Rockefeller, Nelson que Rockefeller, había sido Nelson gobernador H. de Nueva York y gran amigo de la República En el Dominicana. caso de la Claro. pérdida, ya sea del presidente y el vicepresidente juntos, entonces, ¿quién asume? Tendría que ser designado por la Cámara de Representantes. Por la Cámara de Representantes. Que incluso como dato también, si O hay sea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene una sucesión. posición no, sucesoral. pudiera ser designado, pero no... Cualquiera. Es elegible, pero no está en el rol no está en el- sucesoral. No está en el rol sucesoral. No es el orden Muy sucesoral. bien. Me debe ser O sea, crédito, Esteban. no a nivel inmediato, porque por ejemplo quien asumiría inmediatamente sería la figura que encabece la Cámara de Representantes, el Speaker del House, pero eso es en el caso de que haya otro tipo de falta temporal en los presidentes, no cuando Pero es nada por- de eso se vislumbra en este caso. No. No. Lo estoy diciendo O para sea, lo fines didácticos. estoy marcando porque hay Sí. distintos procesos. Hay algunos que son procesos por muerte, hay Pero que son aquí por tuvimos una renuncia. situación cuando murió, fue el señor Mármol, que murió de cáncer. Sí. Mármol, que fue Fernández vicepresidente Mármol. de, Fernández vicepresidente Mármol. de Salvador Blanco. Todo el mundo aquí tenía la teoría de que, Bueno. que se había elegido una persona en una situación así. Por si acaso. Y asumió Berger Chupani generalmente como vicepresidente. Pero marcaba la diferencia entre lo que es impeachment, entre lo que es destitución Y sucesión natural. y lo que es en el caso de que haya muertes o que haya renuncias, que fue lo que pasó en el 1975. Pero quería hacer también la relación que en el hemisferio occidental, en los últimos 35 años, presidentes destituidos
principalmente en América Latina, han sido, y esto lo recordará muy bien Oscar, Carlos Andrés Pérez en 1993, que pronunció ya cuando era inevitable su destitución, un discurso bastante fatalista cuando dijo, no les voy a mentir, que para mí este era el peor resultado posible. Está también el caso de Abdalá Bucaram, que fue destituido por incapacidad mental, que era su eslogan, Sí, el loco. Y hay otros casos que son un tanto, bueno, está también Dilma Rousseff, y hay dos casos que son interesantes, como por ejemplo fue el de Fujimori, que renunció, no le aceptaron la renuncia y después lo destituyeron. O sea, formalmente él fue destituido, pero ya después de haber presentado la renuncia desde Japón. Y también está el caso de Lucio Gutiérrez, que también abandonó el cargo y después fue destituido, pero ya después de que él había salido huyendo. Entonces esos son los casos de destitución, pero hay muchísimos casos de renuncia en América Latina. Sí, esos son mayores. Lo que se espera en los próximos días. Sí. Yatzel, ¿qué se va a ver en los próximos días? Bueno, renuncia real fue la de 1962 de Joaquín Balaguer, en ese sentido. Pero también recordaremos que en 1991 aquí había una fuerte campaña en contra de Joaquín Balaguer, liderada por el PLD, y que Joaquín Balaguer llegó a promover que sí, que ok, que... No, y también la renuncia a los 2 años que le quitaron en el 92. Pero fue natural. O sea, sí, natural, no se lo corroboraron también. Pero lo obligaron a hacer un acuerdo político. ¿Qué te iba a decir lo del 91? Lo del 91... No, pero deja que diga lo del 91, Eddie, brevemente. ¿Qué tú ibas a decir el 91? Lo del 91 recordarán que Joaquín Balaguer en un momento dijo que ok, perfecto, nos vamos, pero nos vamos todos. Entonces, en ese momento... En el mismo vuelo. No, y en ese momento... O sea, ¿qué quería decir nos vamos todos? Él decía que entonces tenían que renunciar todos los senadores, todos los diputados, todos los que todos fueron los alcaldes, electos en las elecciones del 90. nuevas elecciones. Y mira que para mí las elecciones más limpias fueron esas del 90. Si yo me acuerdo. Mira, Francia, bueno, Jimmy Carter, claro, fue el jefe de observación. Y dijo que fueron transparentes. Si siguen hablando... Limpia. Mi amigo Yatzel y Eddie sobre el tema de Balaguer, terminarán haciendo de Balaguer, como dice una señora que canta música urbana, una víctima. Yatzel, ¿qué va a pasar de aquí al próximo miércoles, por ejemplo? Muy probablemente lo que ya mencioné, y es que será absuelto Donald Trump. Hay 3 artículos de acusación que se votan de manera individual, que fue lo que pasó. Pero son flexos, fue lo que pasó en 1999 con Bill Clinton, que fue absuelto en el primer artículo con 55, pero ya entonces en el segundo artículo fue empate 50-50. Entonces habría que ver cómo votan, pero lo que no veo de ninguna manera es que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero reciban 67 votos aprobando la destitución del presidente. Errores. Va a salir de ahí para ser presidente otra vez. Bueno, sería sorprendente que este proceso sea una victoria por lo menos al nivel presidencial de la oposición. Eso sería un precedente histórico. Pero sí, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos. Pero lo que sí vuelvo y resalto es que más que una estrategia de la Casa Blanca, esta es una estrategia del Capitolio. ¿A qué me refiero con el Capitolio? Y es que la votación en esta elección es la que puede definir si figuras como Susan Collins se reeligen en la Cámara Alta norteamericana, que yo esperaría que sí, porque es una figura moderada en un momento que hay mucha polarización en Estados Unidos. El ajedrez completo que lo están jugando. Sí, pero es lo que sucede cuando tú tienes electorados que al nivel presidencial se han vuelto tan antagónicos uno y otro, y tú los representas a los dos, como es el caso del Senado americano, que como dato, y ya para ir cerrando, la Cámara de Representantes americana tiene 434 miembros que son electos cada 2 años. Es decir, es la Cámara más política porque estás siempre en campaña y representas menos gente. El Senado está compuesto por 100 senadores que son electos para 6 años. Entonces te dan 6 años para tú poder llevar un mensaje mucho más conciliador. Sí, pero son elecciones escalonadas. Escalonadas, pero precisamente por eso. Ya tú no tienes que estar siempre en campaña. Y es lo que ha visto a lo largo de la historia, que los representantes, dígase los congresistas de la Cámara Baja, suelen ser mucho más duros que los senadores, que de vez en cuando sí colaboran un poquito con el presidente Te americano. fuiste y no dijiste si le roban o no la elección. Gracias, Yatzel Román, por haber estado con nosotros. Yatzel, vamos a traerte esta misma semana a inicio, cuando ya estemos terminando casi con el tema del impeachment. Un pequeño anuncio electoral. Este domingo Perú va a elecciones extraordinarias al Congreso, luego de que durante 3 años el legislativo lo boicoteó absolutamente todo al ejecutivo. Entonces ellos van a repetir no hay Congreso. Antes de irte, un vaticinio local. Al día de hoy, si fueran mañana las elecciones, ¿Pero cuál es la de febrero o las de mayo? No, hombre, las presidenciales. Que es lo por que todo lo que él ha dicho, él va a decir que va a ganar Balaguer. Al día de hoy. Balaguer. El asunto es que no son mañana. Al día de hoy,
Danilo Medina va rumbo a ser líder de la oposición. Ay, ay, ay.